Bienvenidos al curso de instructor para CCNA 1 que iniciamos en forma de videoclases primero y que posteriormente tendrá una fase presencial en Santiago. Este curso que vamos a iniciar contempla una serie de webinars o presentaciones online en video que les servirá a ustedes como futuros instructores de la Academia de Cisco para poder repasar un poco los temas teóricos que necesitamos comprender y luego aplicar eso en una parte práctica que se verá en la fase presencial. Mi nombre es Paulo Colomés, soy instructor de la Academia de Cisco INACAP. Ahí tienen mi foto, quizás alguno por ahí me conocerá. Soy instructor de la currícula CCNA, CCNA Security, CCNP. Poseo certificaciones CCNA, CCI en el mundo Cisco. Posteriormente ahora estoy obteniendo la CCNP. Y en tecnologías paralelas, las certificaciones de Red Hat que también manejamos en INACAP. Red Hat Certified Technician y Red Hat Certified System Administrator. Cometí un error ahí, dice debe ser RHCSA. Bueno, ese es mi nombre para que me conozcan. Y yo soy quien les va a acompañar durante estos videos, en los cuales vamos a ver de forma resumida y bien puntual cuáles son los temas teóricos más importantes de la currícula de CCNA, en este caso CCNA 1, que corresponde al curso Network Fundamentals. Este curso Network Fundamentals, que corresponde a CCNA 1, es bastante extenso. Son aproximadamente 11 capítulos. La idea en estas sesiones online no es ver todos los capítulos, sino más bien hacer un resumen de las cosas más importantes que tenemos que ver como instructores y de los conceptos técnicos, teóricos más importantes que ustedes van a aplicar a sus alumnos. Entonces, el énfasis que le voy a dar a estas clases van a ser enfocarme tanto en la parte técnica, teórica, además de algunas recomendaciones que a lo largo de mis clases con alumnos de la academia les puedo ir yo compartiendo para que lo tengan en consideración a la hora de que ustedes hagan clase. Por ejemplo, el primer tema que quizás ya se han dado cuenta por la presentación que estamos viendo es que partiremos del capítulo 2. Y eso es porque el capítulo 1 simplemente es una introducción a lo que son las comunicaciones de red, cosas que nosotros ya manejamos muy bien. No es necesario hacer un video acerca de eso. Y en realidad el capítulo 2, que tiene por nombre Comunicándose a través de la red, se enfoca principalmente en los conceptos generales de lo que constituye una red, que siempre es bueno aclararle a los alumnos. Y además, una breve mirada a los dos grandes tópicos que comprenden el CCNA 1. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, la misión principal del instructor y del alumno en este curso es comprender en detalle cómo funciona el proceso de encapsulación, tanto en el modelo OSI como en el modelo TCP/IP, principalmente este último. Entonces, uno de los grandes tópicos de este curso es enfocarnos en cómo ocurre la comunicación a través de la red. ¿Ok? El otro gran tópico, que se le da mucha importancia también, yo diría que es un 50 y 50, es el cálculo y el uso de direcciones y subredes. Cálculo de direcciones IP, cálculo binario y también VLCM, que son las técnicas de división de subredes. ¿Ya? Así es que, retomando la idea, durante este curso, esta serie de videos que vamos a ver de CCNA 1, nos vamos a enfocar en dos grandes tópicos. Primero, comprender cómo funcionan las redes a nivel teórico, a nivel conceptual, y en la parte práctica será todo lo que tenga que ver con VLCM, construcción de sus redes, cálculo de sus redes y sobre todo como configuración básica de router. Hay un par de subredes y unas rutas simples que no es el objetivo de este curso meternos en enrutamiento,
CCNA2 corresponde todo lo que es enrutamiento. CCNA3 se ve conmutación a nivel de redes LAN. Y CCNA4 tiene que ver con conexiones WAN o en la nube. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este curso, de este video, de esta clase que vamos a tener? Vamos a describir la estructura de una red, incluyendo los dispositivos y los medios que son necesarios para las comunicaciones exitosas. Vamos a explicar la función de los protocolos en la red de comunicaciones, algo que probablemente ustedes muchas veces han escuchado, esa palabra protocolo. Ahora la vamos a definir bien. Vamos a explicar las ventajas de utilizar un modelo en capas para describir la funcionalidad de la red. De hecho, las redes, la forma correcta de explicar las redes es utilizando simplemente capas. Luego vamos a describir el rol de cada capa en dos de los modelos más reconocidos, que son TCP/IP y el modelo OSI. Y finalmente, describir la importancia del direccionamiento y los esquemas de comunicación de red. Ese es el objetivo de este capítulo. ¿Ok? Bueno, esto es algo que todos tenemos que saber, más bien es un tema conceptual. ¿Cuáles son las estructuras de la red? Principalmente hay tres cosas. Tenemos la fuente del mensaje. Voy a tomar mi lápiz aquí. Tenemos la fuente del mensaje, el canal y el destino. Esto que puede ser emulado en una comunicación humana, ¿cierto? Es exactamente lo mismo con las máquinas. La diferencia es que tal vez las máquinas utilizan un codificador y un decodificador. Pero simplemente una red, el concepto más simple y elemental de red es, podemos decir, una unión entre dispositivos a través de un medio que sea capaz de llevar información o datos. Eso es una red. ¿Cuántos tipos de redes existen? Bueno, las clasificaciones de redes son variadas. Si yo les pregunto a ustedes, dígame los tipos de red que conocen. Lo más probable es que venga a su mente el clásico esquema de estrella, anillo, bus, entre otros. Bueno, eso no son en realidad tipos de redes, sino más bien son tipos de topología en redes. Facétenme. Las redes podemos clasificarlas principalmente en las redes LAN, MAN, WAN. La primera son Local Area Network o redes de área local. La segunda, redes de área metropolitana. Y la última, Wide Area Network o redes de área amplia. Existen otras también que podemos poner aquí, las redes de área personal como Bluetooth, ese tipo de cosas. Y las redes VPN. Además podrías incluir las SAN, que son las redes de almacenamiento, etcétera. Hay un largo etcétera. Todos estos tipos de redes comparten algo en común, que son estos elementos que nosotros vemos en la diapositiva, que son mensajes, codificación, transmisores, etcétera. Bien. A ver, una de las cosas más importantes del capítulo 2, que es el que estamos viendo, es, bueno, son dos conceptos. El primer concepto es el concepto de segmentación y el segundo, multiplexión. Son dos cosas que los alumnos deben tener muy claro. ¿Qué es la segmentación? Simplemente es el proceso, dice aquí, en el cual la comunicación se rompe en pedazos, se genera en bloques. Piensen ustedes que acá tenemos el usuario 1, abajo usuario 2, que tienen que establecer comunicación con un servidor web, por ejemplo. Y el usuario 1 quiere enviar datos a la red y esos datos pesan 3 megabytes. Son los datos que quiere poner en la red. El problema es que este medio se conoce como medio compartido o medio de acceso múltiple. Entonces, el usuario 2, probablemente al mismo instante que el usuario 1, va a querer enviar datos. Pero, ¿cómo lo va a hacer si el usuario 1 está utilizando el medio para enviar 3 megabytes? Imagínense que esto fuese un poco más. 100 megabytes, 10 gigabytes de información. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, en el concepto más básico de una red, estos datos se enviarían tal cual. Es decir, si no existiese un control, como hoy en día lo existe, estos 3 megabytes viajarían por la red completos hasta aquí y tendríamos que esperar que el medio se libere para que el usuario 2 pueda enviar los datos, ¿cierto? Bueno, eso en realidad es un poco complicado, no es muy práctico. Entonces lo que hacen las redes es tomar estos datos, estos 3 megabytes, y lo va dividiendo en bloques, múltiples bloques. ¿Sí? Esto se conoce como segmentación. ¿Ya? A cada segmento se le asigna un número para poder seguirlo, un número de secuencia, y bueno, el tamaño de cada uno de esos bloques es variable, pero se dice que aproximadamente, dependiendo de las condiciones, corresponden a bloques de 1500 bytes, 1,5 kilobytes. Ujú. Cada uno de esos bloques pesa aproximadamente eso. La ventaja de eso es que estos 3 megas originales se envían en pequeñas piezas hasta el servidor, ¿eh? Lo cual permite, vamos a poner aquí esto, vamos a marcar como que es el usuario 1, lo cual permite que el usuario 2 pueda utilizar el medio simultáneamente junto con el usuario 1. ¿Vale? Estos son los datos generados desde usuario 2, usuario 1. Y aquí han ocurrido los dos procesos más importantes dentro de la comunicación en red. Al segmentar los datos, ¿sí? Se están dividiendo para ser enviados en forma más fácil, y está permitiendo el proceso de multiplexión, también conocido como MUX. El proceso de multiplexión es simplemente intercalar mensajes en el medio que tienen diferentes orígenes. Ajá. Si acá tuviésemos otro usuario, ahí queda mejor. Este usuario podría eventualmente enviar también datos al medio, bloques que pueden viajar intercalados entre sí. Y de esa manera da la impresión de que en un instante de tiempo la red está siendo ocupada por múltiples orígenes simultáneamente, permitiendo la interconexión de forma más dinámica. Así es que dos procesos importantísimos de explicar son la segmentación y la multiplexión. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando... Ups, ¿qué lo hice? Creo que casi borro todo. ¿Qué es lo que ocurre al otro extremo? Cuando los datos ya han llegado a destino. Bueno, ocurre justamente el proceso contrario a la segmentación y a la multiplexión. La multiplexión tiene su proceso final que se llama demultiplexión, y la segmentación tiene un proceso que se llama reensamblaje. Ajá. Esto es simplemente que en el destino, acá en el servidor, lo que va a ocurrir es que los datos que han ido llegando del origen 1 se van a ir ordenando a medida que van llegando para ir reconstruyendo el mensaje original. ¿Ya? Se va reensamblando. Y eso se llama demultiplexión. Porque cada uno de los orígenes que ha enviado sus datos, finalmente tiene sus datos reconstruidos. Ajá, y así se puede enviar en forma intercalada a través de la red. Así que esos son dos procesos súper importantes que hay que explicarles a los alumnos. Otra cosa importante es diferenciar sobre los dos componentes más grandes, que uno es simplemente hardware y el otro software. ¿Cuál sería el componente de hardware? En este caso son todos los dispositivos que hay en la red, llamémonos nodos o host. Ahora, no siempre son un PC, puede ser un teléfono IP, puede ser un switch, acá tenemos el teléfono abajo, un servidor, un access point, una impresora, etcétera, cualquier elemento de red, más los routers y además, evidentemente, el medio físico, el cable, o bien el aire, también son componentes físicos. Y del otro lado tenemos los componentes de software. Les voy a dar
10 segundos para que piensen cómo se denomina en redes al software. ¿Qué nombre recibe? Piénsenlo. Si quieren pueden pausar el video mientras piensan. ¿Lo tienen? Bueno, en redes, el software que controla la gestión de los dispositivos se conoce como protocolos. Existen múltiples protocolos en la red, algunos que ustedes ya quizás conocen. No, piensan en uno. Yo creo que inmediatamente el que viene a la cabeza es HTTP. Hay otros como DNS, DHCP, POP3, SMTP, Telnet, ¿ah? SSH, etcétera. Hay bueno, los más importantes, IP, TCP, UDP, entre otros. Todos estos son software que gobiernan el uso de las redes. Ajá, y nosotros lo denominamos protocolos. Entonces, los dispositivos de red se comunican a través o sea, se comunican entre ellos a través de los protocolos. Son los software que gestionan y permiten la interoperabilidad entre dispositivos. Por ejemplo, acá tenemos LAN 1, LAN 2. ¿Sí? A nivel de hardware están interconectados por lo que se denomina una internetwork o una, de ahí viene el nombre internet también, o una red WAN, por ejemplo, puede ser una red de larga distancia. Y entre los distintos dispositivos se van hablando protocolos que son los que deciden, entre otras cosas, por ejemplo, por qué rutas se envían los paquetes, qué es lo que se hace cuando los datos llegan a un switch, a quién se le reenvían, cómo se procesa la respuesta, etcétera, etcétera. Todo eso está regulado por los protocolos o software. Otra explicación importante son los dispositivos, el tipo de rol que utilizan los dispositivos. Vamos a describir principalmente dos, y esto es importante que lo anoten en algún lado, lo destaquen. Son los llamados dispositivos finales, o como dice aquí, end devices, y además los dispositivos intermedios. ¿Okay? Hay dos tipos de dispositivos. Estas son las dos clasificaciones de dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos finales? Simplemente aquellos que le dan acceso directo al usuario de la red. Por ejemplo, un PC. Ese es un dispositivo final. Un teléfono. Un servidor. Una impresora. Una cámara IP. ¿Y el switch? ¿Qué ocurre con el switch? ¿Será un dispositivo final también? Probablemente pueden pensar que sí, porque el usuario se conecta directamente al switch. Ajá, cuidado, el usuario no se conecta al switch. El usuario utiliza un dispositivo como un PC para conectarse a la Internet Network. Por lo tanto, los dispositivos tales como switches, routers, firewalls, puntos de acceso, access point y similares, se consideran dispositivos intermedios. Bien. Así que hay dos tipos de clasificación, dispositivos finales y dispositivos intermedios. Aquí están los roles de los dispositivos intermedios, simplemente proveer conectividad y asegurarse que los flujos de datos corren a través de la red. Una de las grandes responsabilidades de un dispositivo intermedio es decidir para dónde se envían los datos. Por ejemplo, este router de la izquierda, llamémoslo 1, tiene varias alternativas, ¿cierto? El router 1 tiene que tomar una decisión hacia dónde enviar los datos. Si quizás utiliza el enlace mediante router 2, quizás mediante router 3, o puede ser router 4. ¿Por qué no? Pueden ser simultáneamente dos enlaces, o quizás los tres. Bueno, ese tipo de consultas o ese tipo de
de problemas los resuelven los dispositivos intermedios. ¿Cómo está compuesta la red? Principalmente a nivel físico tenemos los medios de red. Existen numerosos medios, pero los que más se utilizan en redes son cobre, fibra óptica, medios inalámbricos. Cables de cobre todos conocemos. Este es el famoso cable UTP o STP, ¿cierto? Ya sea no blindado o blindado. Esto viene de sus siglas en inglés, Unshielded Twisted Pair o Shielded Twisted Pair, que quiere decir par trenzado no blindado en el primer caso o par trenzado blindado. Que son los conectores de red o cables de red que nosotros conocemos habitualmente. Otro tipo de cable de cobre puede ser, por ejemplo, un cable telefónico que termine en un RJ11. Cables, ¿se le ocurre otro tipo de cable de cobre que no sea de red? Bueno, si dijo coaxial, está la correcto. También son tipos de cobre, cables de cobre. Luego tenemos los medios de fibra óptica. La fibra óptica, ¿saben de qué material está hecho? Ajá, vidrio. La fibra óptica está hecha de vidrio. A través de un proceso muy delicado de fabricación se pueden lograr que los hilos de fibra, los pelos, transporten luz en vez de energía electromagnética, como es el caso de los cables de cobre. Hay distintos tipos de medios y una de las cosas más importantes o la diferencia entre los medios de cobre y los medios de fibra es que los medios de cobre sí tienen problemas con, por ejemplo, interferencia o interrupción de datos, inducción eléctrica por un campo electromagnético, por ejemplo, mientras que la fibra óptica no tiene esos problemas. La fibra óptica es ideal para trabajar en medios industriales, donde hay motores, por ejemplo, de alta generación electromagnética que puede, en el caso de un cable de cobre, generar algún problema. Cada vez más la fibra óptica se está haciendo más barata y más accesible y hoy en día tenemos cosas que hace 10 años atrás eran prácticamente impensables, como la tecnología FTTH. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado este tipo de tecnología que quiere decir Fiber to the Home, fibra a la casa. Imagínense la posibilidad de tener fibra óptica directo a la casa. Ya no vamos a depender de los cables de cobre que nos instalara la compañía, sino que podemos pedir que dentro de las instalaciones de fibra lleguen 2 pelos o más, un par de pelos de fibra hacia nuestra casa, y eso nos permitirá optar a anchos de banda que antes prácticamente eran imaginables. 100 megabits por segundo de acceso a internet de manera muy barata comparada a hace 10 años atrás. ¿Y por qué no? Quizás más, 1 gigabit por segundo. Ya que estamos hablando de fibra, les dejo la siguiente pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que es el límite físico de transmisión de ancho de banda en una fibra óptica? ¿Cuánto será? Ya sabemos que en el cable de cobre, bueno, hoy en día tenemos tecnologías de 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, incluso implementaciones de 10 gigabits por segundo en el cable de cobre. En la fibra óptica eso no es muy difícil de obtener. 10 gigabits en fibra es casi habitual. ¿Cuál será el límite? ¿Hasta dónde podemos transmitir datos? Bueno, pueden pensar, poner en pausa el video un segundito y seguir. Mientras tanto les cuento, si ya volvieron de la pausa, que en teoría la fibra óptica no tiene límites. La fibra óptica es un medio de transmisión ilimitado, infinito. La fibra es un regalo de la naturaleza, así lo define mucha gente que trabaja en las redes. Es un tremendo regalo de la naturaleza que nos permite optar a anchos de banda increíbles. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué si la fibra es tan rápida y tan infinita, por qué nuestros anchos de banda siguen siendo tan bajos? La respuesta está en los dispositivos. Los dispositivos son aquellos que tienen todavía poca capacidad. Ellos son el cuello de botella en nuestra transmisión. Bien, y viendo el último medio, que son los medios inalámbricos,
Tenemos distintos medios inalámbricos, redes Wi-Fi, redes 3G, 4G, también llamadas LTE, redes Bluetooth, redes infrarrojas, etcétera, etcétera. Hay distintos medios inalámbricos de transmisión. Cada uno tiene sus propias características que las diferencian unas de otras. Dentro de los tipos de redes, que yo al principio les mostré algunos, tenemos la más importante, que son las redes locales. De hecho, CCNA3 se enfoca única y exclusivamente en este concepto. Es un curso completo de implementación de redes a nivel local. La tecnología que nosotros utilizamos en la actualidad para trabajar en las redes locales se conoce como Ethernet. Ajá. Las redes Ethernet son las que nosotros habitualmente conocemos. Se denominan así, bueno, por el protocolo principal que operan para intercambiar datos a nivel local, que es justamente Ethernet. Algo que podemos destacar de esto es que, por lo general, cuando hablamos de Ethernet a secas, estamos hablando de redes que soportan 10 megabits por segundo. Existe una implementación de mayor velocidad que se conoce como Fast Ethernet, que soporta 100 megabits por segundo. Y hoy en día también no es difícil encontrar implementaciones Gigabit Ethernet que llega a los 1000 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo. ¿Ok? Eso es la forma de diferenciar las tecnologías, pero básicamente se trata de lo mismo. Es una conexión a nivel local. Si ustedes observan el diagrama que tenemos en la presentación, acá no hay ningún router. Si pudiésemos conectar un router aquí, este es el icono de los routers, ahí, router, y conectásemos otra red local, nuestra LAN probablemente sería hasta el router. Bien, y toda la comunicación que ocurre acá estaría regulada por el protocolo Ethernet. Hay dos características que definen a las redes inalámbricas. Perdón, a las redes cableadas LAN. Las redes cableadas LAN tienen la gran característica de que son redes de mucha velocidad. Ya lo acaban de ver aquí, 100 megabits por segundo, 1000 megabits por segundo. Son de ancho de banda muy grande. Entonces, la primera característica es que el ancho de banda o bandwidth es altísimo. Muy, muy alto. Mientras que la cobertura geográfica es reducida. Esa es la gran característica de las redes LAN. O sea, estamos hablando de redes de campus que se conocen. Este es el nombre que reciben las redes habitualmente donde funcionan las redes LAN. Una red de campus puede ser una universidad, puede ser una compañía, una empresa, donde tenemos accesos de alta velocidad, pero en un área geográfica más bien limitada, ¿sí? Más allá de un edificio corporativo no corren las LAN. Tenemos el otro gran grupo de redes, que son las redes de área amplia o Wide Area Networks, que son las denominadas WAN. El objetivo de las WAN es interconectar LAN remota. Y esto que ustedes ven en esta diapositiva tan simple es el fundamento de todo Internet. Internet es simplemente, y lamento defraudarlos, simplemente corresponde a una interconexión de miles de redes LAN que están ubicadas por todo el mundo. Y se hace interconectando routers a través de enlaces de larga distancia que generalmente vienen a través de una nube, de un proveedor o ISP. ¿Sí? Entonces, Internet, a algunos les gusta llamarlo el ciberespacio, el mundo virtual, etc. Tal ciberespacio no existe. Es, a nivel de redes, podemos decir que es un concepto casi, ¿cómo llamarlo? Un concepto un poco difícil de analizar. ¿Qué es el ciberespacio? El ciberespacio simplemente no existe. Para nosotros, los networkers,
Internet es una interconexión de muchas redes LAN a través de enlaces WAN. ¿Sí? En cada una de esas LAN hay servidores, servidores con páginas web, servidores con correo, servidores DNS, servidores de noticias, etcétera, muchos tipos de aplicaciones que corren sobre estas redes. Pero a nivel más fundamental y básico, estas son. ¿Ya? Un ejemplo de WAN, ustedes ya lo conocen, la Internet. Esa es una red WAN. ¿Okay? Ya les mostraba, trataba de dibujar en la diapositiva anterior, este dibujo que aparece acá corresponde a la red global de redes interconectadas o a la malla global de redes interconectadas. Y fíjense ustedes que no es ni más ni menos que lo que yo les decía, muchas redes LAN ubicadas en distintas ciudades y países del mundo que son accedidas a través de enlaces de larga distancia, generalmente puestos por un proveedor de internet. Nosotros tenemos la tendencia a dibujar los proveedores como una nube y ellos nos proveen el acceso para alcanzar esas LAN que, por ejemplo, podemos estar nosotros aquí en Chile y no nos costaría mucho alcanzar un servidor que está en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué, ya que lo menciono, por qué llamamos nube? Esto no tiene que ver con el cloud computing ni nada por el estilo. Cuando queremos dibujar un ISP, generalmente dibujamos una nube porque lo que ocurre dentro de esa nube, bueno, pudiésemos ver aquí hay muchos dispositivos, routers generalmente, switches, algún otro tipo de firewall, DSLAM y cosas por el estilo. Nosotros simplemente no tenemos la menor idea de lo que ocurre acá adentro, no sabemos. Eso lo maneja el ISP y lo que ocurre ahí, como dicen, lo que ocurre en la nube se queda en la nube. Nosotros no tenemos la menor idea. La única forma fiable de representar esto es a través de una nube. Lo que sí podemos saber son las conexiones que tienen a cada extremo. Por lo general es la que nosotros utilizamos para interconectar. Bien. A ver. Bueno, estas simplemente son las representaciones que se utilizan en las redes. Ya ven aquí los routers, los switches, hub, etc. Principalmente vamos a ver los routers y switches. Y dentro de los medios de transmisión, los medios WAN y los medios LAN. Lo demás va a ir aprendiéndose con la práctica. Esto, vamos a pasar un poco acá. Bueno, el otro gran tópico, ya lo decía al principio, ¿qué son los protocolos? ¿Qué son? Los protocolos son un conjunto de reglas que gobiernan la comunicación en red. ¿Sí? ¿Qué es lo que ofrece un protocolo? En primer lugar, el formato o la estructura de los mensajes. Ajá. El proceso en el cual los dispositivos de networking van a compartir información acerca de las rutas hacia otras redes. Cómo y cuándo existen errores de sistema y cómo se manejan. Y el inicio y término de transferencia de datos o sesiones. Eso es lo que un protocolo establece. Si yo tengo dos routers, tengo acá router 1, quiero hablar con router 2. ¿Sí? Y resulta que router 1 tiene dos redes conectadas, red A, red B, y router 2 tiene la red C. Entre ellos tienen que informarse cuáles son las redes que cada uno de ellos tienen. Router A podría enviar un mensaje hacia router B que le diga, mira router 2, yo tengo las redes A y B, y se lo envía. Ahora, ¿qué pasaría si ese mensaje que efectivamente cruza todo el medio de red exitosamente, llega hasta la tarjeta o la interfaz de red del router, pero el router no entiende el mensaje porque viene en algún formato desconocido para él? ¿Qué pasaría si router 2 le informa a R1 sobre sus redes en un formato que tampoco router 1 entiende? Habría una descoordinación en la comunicación. Sería lamentable. No serviría de mucho tener una red física perfecta que funcione muy bien,
porque lo que ocurriría es que finalmente los datos no se van a entender. Para eso existen los protocolos, para más o menos darle interoperabilidad a los routers para que puedan, y no solo a los routers, sino más bien a todos los dispositivos que trabajan en la red, para que puedan funcionar de acuerdo, entre ellos se puedan poner de acuerdo para que puedan intercambiar datos sin problema. Existen numerosos estándares de la industria. Casi todos los estándares corresponden al IEEE o al Internet Engineering Task Force, entre otras organizaciones que se han preocupado de generar estándares. La Organización Internacional de Estandarización o Normalización también, entre otras, han generado numerosos estándares que hoy en día utilizamos. Ya vamos a ver en esto más adelante, vamos a ver de qué se trata en detalle. Lo que ven aquí es una pieza clave de la comunicación en red hoy en día. Nosotros trabajamos con un stack de protocolos o una pila de protocolos. Y el stack o pila de protocolos más conocidos se denomina TCP/IP. Este es el nombre que recibe. En realidad, TCP/IP se compone de muchísimos protocolos, pero estos dos, TCP e IP, son los más comunes y los más utilizados, y de ahí es que recibe su nombre, TCP/IP. Pero dentro de ello, de esta pila de protocolos existen muchos, por ejemplo, HTTP, acá vemos TCP, IP, Ethernet. Todos estos son datos necesarios para ser enviados por la red. Lo que los usuarios regularmente utilizan es esto que está en amarillo, HTTP, nada más. Los demás protocolos son casi transparentes al usuario no se da cuenta que existen y sirven para redireccionar o para, más bien, direccionar los datos a través de una red. ¿Sí? Por ejemplo, cuando llegan los datos al router 1, él tiene que tomar la decisión de enviarlos al router 2 o bien quizás al otro. Eso lo hace el protocolo IP. ¿Sí? Entre otras cosas. Luego, ¿cuáles son la información de los puertos? Bueno, HTTP, si yo les pregunto qué puerto utiliza, probablemente la mayoría de ustedes me dirá 80. Y eso es correcto. Y eso es información que lleva el protocolo TCP. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver en más detalle más adelante en un proceso que se denomina encapsulación, que es uno de los grandes tópicos del curso CCNA 1. Es muy importante comprender la encapsulación de redes porque es fundamento absoluto para entender cómo opera la red en grandes rasgos. ¿Qué es lo que permite este tipo de comunicación en red a nivel de capas, como era el modo anterior? Es que los protocolos son independientes de la tecnología. Acá tenemos, por ejemplo, múltiples dispositivos, un teléfono inteligente, un aparato móvil, teléfono IP, etcétera, etcétera, una casa conectadas a la red y entre todos hablando. Eso hoy en día no es muy extraño. A ver, tópico importante. Vamos a poner aquí un símbolo para que quede como importante. Estos son los dos grandes modelos que se ocupan en las redes. Son los dos grandes modelos que los estudiantes de redes tienen que comprender en el módulo de CCNA 1. TCP/IP y modelo OSI. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Vamos a ver que en realidad son muy similares. Muy similares. Hoy en día se ocupa TCP/IP, OSI solamente se mantiene como referencia. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un modelo en capas? Como son estos. Ya vamos a ver las capas en el slide siguiente. La principal ventaja, yo diría que es la que aparece ahí. Que los cambios en una de las capas no afectan a las otras. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, sin que hayamos visto todavía las capas. Una de ellas es la capa física, que es aquella donde ocurren todos los fenómenos de hardware. Mientras que las capas superiores, que son varias más, tienen que ver con el software. Si yo les pregunto, ¿qué ocurre cuando falla la capa física? Por ejemplo, la tarjeta de red se quema. La tarjeta de red deja de funcionar. Y ustedes tienen que ir a comprar otra tarjeta de red. ¿Será que acaso en la tienda tenemos que pedir una tarjeta de red que sea compatible con IP?
con el protocolo IP, o que sea compatible con HTTP. ¿O será que el vendedor, cuando vamos a comprar una tarjeta de red, nos pregunta, ¿usted qué va a hacer en la red? ¿Va a enviar correo? Porque nuestra tarjeta de red no es compatible con correo. Problema. Eso no es así. La tarjeta de red, al pertenecer al mundo físico, bueno, está con una patita un poquito en el software también. Simplemente si falla, se reemplaza por una tarjeta nueva y no es necesario molestar a los otros protocolos superiores. No tienen que ser compatibles, son totalmente independientes. Los cambios en una capa no afectan a las otras. Eso es una gran ventaja. Y lo otro es que provee un lenguaje común y permite la interconexión de distintos fabricantes. Hace algunos años atrás, quizás alguno de los que está viendo este video se acordará de las redes Nobel. Sí, quizás algunos de más edad podrán acordarse de las famosas redes Nobel. Y las redes Nobel tenían, bueno, tan mal no funcionaban, tenían un problema. Estas redes hablaban su propio protocolo, IPX, que prácticamente no era muy compatible con IP. Entonces una red Windows era muy difícil que se contacte con la red Nobel a no ser que haya un dispositivo intermedio como un router que traduzca de un sistema al otro. Entonces, lo que viene a solucionar este tipo de modelos es que ya estas redes, bueno, Nobel ya no existen, muy pocas redes ya no existen, porque todo tiende a ser estándar. ¿Sí? Así es que independiente del fabricante, sea Nobel, sea Windows, Cisco o cualquiera, las redes funcionan sin mayores problemas. Ok, hemos llegado a un punto muy importante. Si al anterior slide le puse un símbolo de advertencia o de atención, aquí le voy a poner 3. Esto que ven acá es importantísimo que ustedes se lo aprendan y que los estudiantes lo aprendan. Es el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP que está en 4 capas. Las capas se nombran desde abajo hacia arriba. Voy a evitar ponerles números, eso olvídenlo, lo voy a hacer más adelante. Tienen que recordar los nombres de las capas. Aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Algo destacable que quizás les puede ocurrir por ahí. En alguna bibliografía, si ustedes buscan información aparte, puede que este modelo lo encuentren con 5 capas. Y es porque la capa de acceso a la red se divide en física y en otra capa que se llama data link o enlace de datos. ¿Ya? Entonces puede ser que ustedes lo vean como 5, pero nosotros nos vamos a enfocar en que son 4 porque la primera, que es Network Access, esto se lee de abajo hacia arriba, está compuesta de las dos. Aquí está el mundo hardware y hacia arriba el mundo software. Bien. A lo largo del CCNA 1 vamos a ir metiéndonos en cada una de estas capas. Primero, qué es lo que hace la capa de aplicación, qué es lo que hace la capa de transporte, luego la capa de internet o de red y finalmente la última capa. Y todo lo que tenga que ver con IP se concentra en la capa de internet del modelo OSI. IP v4, IPv6. ¿Sí? Por ahora nosotros nos vamos a enfocar solamente en IPv4, pero la creación de sus redes, enrutamiento, etcétera, ocurre en esa capa. Así que una vez que describamos a nivel general los dos modelos, tanto OSI como TCP/IP, vamos a involucrarnos en cada una de estas capas para ver lo que ocurre dentro, cuáles son sus aspectos importantes y cómo finalmente ocurre la transmisión de datos en la red. Bien, vamos avanzando. Esto es lo importante. Los datos que se generan en un cliente, por ejemplo, acá tengo un cliente y acá tengo un servidor. Cuando se generan, parten de una aplicación. Por ejemplo, si esto fuese una conexión de tipo web o HTTP, la aplicación puede ser un browser. Vamos a utilizar nuestro ejemplo, el odiado Internet Explorer. Este es un cliente HTTP. Este cliente genera un protocolo de comunicación que es HTTP, que el servidor naturalmente entiende, en este caso por ejemplo un servidor Apache, un servidor IIS 7
o algo similar. Y esos datos se van encapsulando, es decir, se van agregando información de transporte, por ejemplo. Luego, esto va hacia abajo, se agrega información de Internet como las direcciones IP. Y luego pasa a la capa física. En la capa física se transforma en binario y esto viaja como una secuencia de ceros y unos por la red. Los datos que se generaron aquí viajan, llegan al otro extremo y suben en su recorrido hasta la capa de aplicación del otro extremo, que es el servidor que entiende los datos que fueron originados por el protocolo HTTP en este caso. Esto es el fundamento de todas las redes hoy en día. ¿Cómo funcionan? La capa de aplicación, transporte, internet y acceso a la red para proveer la comunicación en red. Vamos a ir en detalle, con mucho detalle en este proceso a medida que vamos avanzando en los capítulos. Esto también pongámosle un símbolo de atención. Yo lo que trato de hacer es una exclamación, ahí no resulta mucho. Encapsulación es la palabra clave de CCNA1. Encapsulación. Dentro de la encapsulación está las PDU. Distintas capas. Miren, esto yo creo que es lo que más complica a los estudiantes de networking. Sean instructores nuevos como ustedes, sean alumnos o quien quiera que sea que se está involucrando en el mundo de redes. Cuesta un poco comprender y recordarse de los procedimientos que ocurren cuando se generan datos en la red. Y este asunto es tremendamente crítico, muy importante. Es muy importante que se comprenda al 100% cómo funciona la encapsulación de datos. Vamos a partir de la siguiente forma. Llamemos a este usuario, le vamos a poner un nombre bien gringo, Sam. Este es nuestro usuario Sam. El usuario Sam quiere enviar un correo electrónico a alguien que se encuentra, bueno, alguien en algún lugar que espera muy bien ese correo electrónico. Lo que va a ocurrir es que Sam va a utilizar una aplicación de correo electrónico, por ejemplo, una aplicación web, o podría ser, para que quede más claro el ejemplo, Outlook, o Thunderbird, o algún cliente de correo, para generar los datos de correo. Ahora, ¿serían capaces ustedes de decirme algún protocolo de correo? Existen varios. Postal Office Protocol, Send Mail Transfer Protocol, Internet Message Application Protocol, creo que es IMAP, y sus homólogos de seguridad POP-S, SMTP-S, IMAP-S. Bueno, si, por ejemplo, a través de POP, estos son los datos de correo. Dentro de donde dice email, va el mensaje que Sam está escribiendo. Hola. Ahí hay un escrito. Hola. Ahora, este mensaje hola se tiene que enviar por la red. La pregunta es, ¿cómo podemos enviar un simple hola hasta una persona que está en otro lado del mundo? ¿Cómo se podrá hacer? Pensemos por un segundo en una carta de papel. Ajá. Supongamos que este hola, en vez de ser un mensaje de correo electrónico, es una carta de papel. Ya, que este usuario se tomó la molestia de escribir, o cosa que hoy día ninguno de nosotros hace. Escribió su mensaje. La pregunta es, ¿cómo esta hoja de papel va a llegar al usuario que la está esperando? ¿Qué es lo que ocurre? Se toma esta hoja y se guarda en un sobre. ¿Sí? Aquí está el sobre. Ese sobre, por sí solo, no puede viajar. Nadie lo entiende. Necesita información extra. Por ejemplo, remitente, destinatario. El destinatario puede ser una dirección, puede ser un código postal, etc. Necesita una estampilla. Necesita ser enviado al correo, a las oficinas de correo. Necesita ser pagado el servicio, ya sea un servicio express, certificado o correo normal.
¿sí? Y la oficina de correos se encargará de tomar esos datos y reenviarlos por el medio adecuado. En las redes es exactamente lo mismo. Cuando se generan esos datos, hola, por ejemplo, nuestro ejemplo que va acá, la capa de aplicación, que es la que tenemos acá arriba, aplicación, que es la que generó los datos, no puede por sí sola enviar esos datos a la red. Necesita el apoyo de otras capas. Y es ahí donde ocurre el proceso de encapsulación. ¿Qué es lo que ocurre? Al mensaje original, bueno, recuerden que se divide. Fíjense, aquí podemos complementar esto. Vamos a tomar este primer cuadrito como si fuese los datos generados arriba que dicen hola. Son los mismos. Se le va a agregar en la capa de transporte lo que se denomina un encabezado de transporte. Encabezado o header. Header, como quieran. Un encabezado. El encabezado de transporte contiene información de la capa de transporte, principalmente puertos. Puerto de destino, puerto de origen. ¿De qué dependerá esos puertos? De la aplicación que se está utilizando. Ya sabemos que POP utiliza el puerto 110, por ejemplo. SMTP utiliza 25. Entonces, como se trata de una conexión tipo POP, acá en la capa de transporte se pone un 110 para saber qué va en ese puerto. Una vez que se tiene eso, lo vamos a poner aquí, la T de transporte. Fíjense, hemos creado un segmento. Eso se llama PDU. Estas son las famosas PDU. La PDU de la capa de aplicación se denomina datos. Simplemente datos. La PDU de la capa de transporte se denomina segmento. ¿Qué es un segmento? Es los datos generados en aplicación más el encabezado de transporte, que es lo mismo que quiero dibujar aquí. ¿Vale? Eso es un segmento. Ahora, cuando desciende en el modelo de encapsulación, la capa de red agrega un encabezado de red. Este encabezado de red contiene las direcciones IP de origen y destino al cual los datos van a ir. Es exactamente lo mismo que un remitente y un destinatario. Ahora, cuando tenemos el encabezado de red más el encabezado de transporte más la data generada en la capa de aplicación, eso se denomina paquete. Y esa es la PDU de la capa de red o la capa de internet. Y hasta aquí el proceso de encapsulación es más o menos estándar. ¿Sí? Falta información para ser enviada. Aún no se puede enviar nuestro hola. Fíjense que lo importante acá es que nosotros generamos el hola acá arriba, va de aquí donde lo voy a dibujar en negro, ahí va nuestro mensaje y acá abajo en el paquete está siendo enviado aquí. Y ahora tenemos nuestro mensaje hola, además un encabezado de transporte y un encabezado de red. Es información extra que se necesita para que los datos viajen a la red. ¿Sí? Bueno, el proceso a continuación en la encapsulación es tomar este paquete y meterlo dentro de una trama. La trama es la PDU de la capa de enlace de datos, trama o frame. Este paquete que se generó arriba, lo voy a dibujar acá, es todo eso, lo que va en este campo. Ahí va la data de aplicación, va el encabezado de transporte y va el encabezado de red o de network. Los demás campos que ustedes pueden ver aquí son campos propios de la trama. ¿Ya? La trama que se va a enviar a través de la red. Y finalmente esa trama se convierte en bits, que es la PDU de la capa física. Y se envía como una secuencia de ceros y unos. Si pudiésemos explicar esto de la manera más simple posible, aunque técnicamente no es 100% correcto, pero vamos a ver. Podemos graficar esto de la siguiente... creo que quedó un poco... Voy a tratar de hacerlo un poco más derecho. Ahí creo que quedó mejor. En función del tiempo, esto podemos representarlo como una secuencia de 0 o 5 volts. ¿Sí? Algunos me dirán, bueno, que no es exactamente así. No es exactamente así, pero podemos determinar que esta secuencia de 0 y 1, que se convirtió en la trama, la cual fue convertida en bits, puede ser enviada si representamos como un 1 binario, que son 5 volts, y un 0, 0 volts. Entonces, tenemos, fíjense acá, no alcanzamos a ver con tantas rayas, 1, 1, 0, 0, 0. Tenemos un 1, 1, 0, 0, 0,
1, estoy tratando de seguir la trama ya, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, etcétera. Uy, cuesta un poco dibujar aquí, ¿ya? Es simplemente una secuencia de bits o de pulsos de voltaje que se envían al medio. Y así esa trama viaja por la Internet Network hasta los distintos dispositivos intermedios y nuestro amigo recibe su correo electrónico. El proceso de respuesta a SAN es exactamente el mismo. Los datos se originan en la aplicación, se le agrega un encabezado de transporte, un encabezado de red, se convierte en una trama y luego bits y se envían al medio. Eso que acabo de explicar en un par de minutos es totalmente el fundamento de las redes y es algo que los estudiantes tienen que comprender muy bien. Aquí hay otra forma de explicarlo, que es más o menos lo mismo. Un poco un resumen de lo anterior, ya que está lleno de rayas. El campo data, que está aquí, data, son los datos de la capa de aplicación. Son los datos que a nosotros como usuarios nos interesan. Nuestro correo electrónico, nuestro mensajito que simplemente decía hola. ¿Sí? A nosotros no nos interesa la dirección IP ni el puerto ni muchas cosas. Simplemente escribimos hola, por ejemplo, en un chat. Al apretar enter, lo único que nos importa es que en el otro extremo se vea hola, ¿verdad? Bueno, toda esa magia que ocurre entre esos fenómenos se explica a través del proceso de encapsulación TCP/IP. Los datos son enviados por la red, aquí dice datos de usuario, se le agrega un encabezado de transporte, en este caso TCP. Ya vemos que, vamos a ver más adelante, que en transporte hay dos protocolos más importantes que son TCP y UDP. En este caso se eligió TCP por la característica de los datos. Luego, acá, importante es que los datos del usuario más el encabezado de transporte se denomina segmento. Luego ese segmento se le agrega el encabezado IP o el encabezado de red. Y eso pasa a llamarse paquete IP, que son todos estos campos que están acá. Y el paquete IP se encapsula, se guarda dentro de una trama y se envía por la red. En este caso una trama Ethernet. Podría ser una trama MPLS. Podría ser una trama... ¿qué otro tipo de tecnología tenemos? Una trama 802.11, Wi-Fi, por ejemplo, etcétera. En este caso se va a través de una red cableada Ethernet. Y esos datos se envían desde el servidor, viajan a través de la red, y cuando llegan a la capa física, bueno, aquí se convierte en bits, se envían, llega a destino, y el host de destino empieza el proceso inverso que se denomina desencapsulación, donde empieza a eliminar cada uno de estos datos, de los complementarios, hasta que queda solamente con los datos de aplicación, y ahí se entiende el mensaje que se quiso enviar. Eso es más o menos, a grandes rasgos, cómo funciona la red. Al igual que enviar una carta escrita, ¿sí? No solamente se puede enviar la carta con un simple hola escrito en papel, sino que necesitamos un sobre con remitente, destinatario, estampilla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta diapositiva me la voy a saltar porque acá está mucho mejor. Esta otra es la estructura del modelo OSI. Entonces también le vamos a poner aquí varios símbolos de atención. Podría ponerle 5 o 6 porque esto es tan importante, tan relevante, que necesitamos comprenderlo muy bien. En las pruebas de certificación, pruebas de capítulo, pruebas, exámenes de red, lo más común es que a uno le pregunten el orden de las capas y se las dan vuelta y uno tiene que saber exactamente que parte desde la 1, fíjense, de física, hacia arriba la capa de aplicación. Tenemos capa física, enlace de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, presentación y aplicación. Uf, bastante más. En el modelo TCP/IP solamente teníamos 4, acá ahora tenemos 7. Bueno, y aquí es donde viene el clásico chiste malo sobre la famosa capa 8, que sería el usuario.
En realidad, en realidad el usuario no existe como capa, es solamente un chiste. ¿Mm? Por eso que llega hasta la capa 7. Lo que tienen que aprender es este orden, de alguna manera. Cada uno tiene su método de aprenderlo. Y finalmente, ¿qué es lo que hace cada una de estas capas? Se nombran desde abajo hacia arriba. No confundan esto. La capa número 1 no es aplicación, a pesar de que ahí se generan los datos. Los datos se generan en la aplicación, parten de ahí y bajan hasta el mundo físico y son enviados. Ajá. Pero eso no es así, no se enumera de esa manera. ¿Cuál es la función de cada una de estas capas? Ya lo vamos a ver más en detalle. Pero podemos observar algo. ¿Recuerdan? La capa de aplicación estaba presente en el modelo TCP/IP. La capa de transporte también. Había otra, la capa de red, pero no se llamaba red, se llamaba Internet. Y las últimas dos capas están fusionadas en una sola. Esto es lo más importante. Esto es lo que hay que recordar. La comparación entre los dos modelos es muy, muy importante. Modelo OSI versus modelo TCP/IP. Hoy en día utilizamos el modelo OSI, modelo TCP/IP en la práctica. Si usted va a las propiedades de nuestro adaptador de red, por ejemplo, a ver si es que puedo. Voy a tratar de mostrarlo aquí en el video. Estoy conectado a la red inalámbrica. Un segundito. Voy a tomar el mouse. Vamos a las propiedades de red. Veamos acá. TCP/IP. Protocolo de Internet TCP/IP. Fíjense aquí, no aparece en ningún momento OSI. Lo que se ocupa hoy en día es TCP/IP. ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta clave es, ¿para qué existe el modelo OSI? ¿Sí? Modelo OSI se conoce como modelo de referencia OSI. Antiguamente se ocupaba para las redes, pero hoy en día tenemos un modelo mucho más eficiente que este TCP/IP. La idea de OSI es que se ocupa para los estudiantes que están aprendiendo redes porque es un proceso mucho más detallado de cómo funcionan las redes. Se explica de mucha mejor forma. TCP/IP es un resumen de OSI. Entonces, fíjense que la capa de aplicación de TCP/IP en realidad involucra a la misma capa de aplicación de OSI, la capa de presentación y la capa de sesión. Esta capa agrupó a tres y se fusionó. La capa de transporte se mantuvo prácticamente sin cambios. La capa de red no tiene cambios más que el nombre, que en OSI se llama red y en TCP/IP se llama Internet, pero es lo mismo. Y como les decía anteriormente, enlace de datos viene fusionado con física para componer la capa de acceso a la red. Esta comparación es fundamental en el estudio de las redes. Muy importante. Lo que antes teníamos que explicar en 3 pasos en OSI cuando ocurría la encapsulación, ahora simplemente se hace en uno. Por lo tanto es más eficiente. ¿Sí? Esto es muy importante que ustedes se lo expliquen a sus alumnos, que los alumnos puedan hacer esta asociación y bueno, quizás faltaría explicar qué es lo que hace cada una de estas capas, ya vamos a ver ese detalle. Para ir terminando, creo que nos hemos alargado un poquito en la explicación, pero valía la pena porque este es un capítulo muy muy importante. Están los esquemas de direccionamiento y de nombres de las redes. Cada capa maneja su propio método de direccionamiento. Y acá tenemos las capas, fíjense que hay una mezcla, capa 1, 2, capa 3, capa 4 y las capas superiores que generalmente se denominan 5, 6, 7 de modelo OSI. Entre las capas superiores, por ejemplo, veamos. Acá está nuestro modelo OSI. Ups, creo que me quedó un poco mal esto. Se supone 7. Tengo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos acá otro host, que puede ser el server, por ejemplo, con su homólogo, las mismas 7 capas. La capa de aplicación habla directamente con la capa de aplicación del otro extremo. ¿Qué es lo que habla?
¿En qué se entienden? Se entienden en datos codificados por las mismas aplicaciones, por ejemplo, web, torrent, correo electrónico, DNS, DHCP, etcétera, protocolos que funcionan en la capa de aplicación. Luego, bueno, esto en realidad hoy en día las tres últimas capas funcionan de esa manera, ya lo veíamos recién en la presentación de aplicación, que están fundidas, ¿cierto? Luego viene la capa de transporte. ¿Qué es lo que se habla en la capa de transporte? Esto es importantísimo. Puertos de destino y origen. Los puertos van en la capa de transporte. Conviene explicar lo siguiente. Los protocolos de aplicación más comunes son HTTP, POP, Telnet, etc. Vamos a poner solo algunos. DNS, FTP y digamos SMTP. Ok, SMTP. Estos son protocolos de aplicación. Pero no es recomendable aprendérselos solo. Siempre aprendan los protocolos con su respectivo número de puerto. Ya sabemos que HTTP es 80. ¿Cuál será POP? Les recomiendo que pongan pausa al video, averigüen y vuelvan pueden buscar en internet y vuelvan a poner en play el video para comprobar si es que está bien. Bueno, si volvieron, pueden comprobar que POP es 110, Telnet utiliza el puerto 23, DNS el 53, FTP 2021, ambos, SMTP 25. Los puertos son 2 elevado a 16 puertos, 65.536 en total. Y yo no me sé ni siquiera el 10%. Y no es necesario tampoco aprenderlo. Basta que se aprendan los más comunes, por ejemplo, los que acabo de dibujar. Entonces, cuando se originan conexiones de tipo HTTP que son originadas en la capa de aplicación, la capa de transporte inmediatamente pone un puerto 80 de destino. Bueno, el puerto de origen es un puerto aleatorio, eso lo vamos a ver más adelante en detalle en la capa de transporte. Si la comunicación fuese POP, en este caso de correo, el protocolo, o sea, la capa de transporte en el puerto de destino elegiría un 110. Si fuese Telnet, elegiría un 23. Quizás usted se esté preguntando, ¿por qué 23 y no 24? Bueno, eso está determinado por un estándar, está normado y está, bueno, las aplicaciones ya se conocen desde hace muchos años que funcionan en esos puertos. Alguna vez fueron otorgados y se mantuvo ese esquema. ¿Sí? Entonces, la capa de transporte utiliza para hablar entre sí los puertos. La capa de red, que es la capa 3, utiliza, acá hay una diferencia que tenemos que hacer que también es muy importante, anótenla por favor, son las direcciones lógicas de origen y destino. En redes, dirección lógica, por favor anoten esto, es sinónimo de dirección IP. ¿Ok? Dirección lógica, sea IPv4 o IPv6, que corresponde a la capa de red. Porque la capa de enlace de datos, que es la que está más abajo, que es la que genera las tramas, responde o se entiende con las direcciones físicas. Y en redes, podemos hablar en esquema Ethernet, una dirección física, quizá ya ustedes están pensando de cuál se tratará. Si la lógica es IP, ¿cuál será la física? Si dijo MAC, correcto. Las direcciones MAC. Esas son direcciones de capa 2. Y finalmente, la forma de hablar en la capa física es mediante esquemas de temporización y bits de sincronización. ¿Ok? Bueno, acá lo que tenemos es, voy a avanzar un poquito, una PDU donde tenemos los datos. A ver, volviendo a nuestro ejemplo, voy a ocupar HTTP porque es el protocolo que más habitualmente utilizamos. HTTP, cuando la capa de aplicación genera estos datos, acá tenemos la capa de transporte.
Ok. Acá tenemos la dirección de red, que sería la dirección IP, ¿cierto? Y acá tenemos la dirección del dispositivo, que sería la dirección MAC. ¿Ok? Este esquema es un poco complejo de entender así porque está en desorden. La idea es que ustedes vean que cada uno de los dispositivos contiene una dirección IP que permite a los paquetes ir viajando de un router a otro hasta que llegan al destino. ¿Quién toma las decisiones en base a direcciones IP? Son los routers. ¿Ok? Bueno, a modo de resumen, porque ha sido un capítulo muy largo para empezar, siempre es bueno comenzar con harto porque después ya al correr los videos ya uno se va cansando un poco y quiere un poco más resumido. En este capítulo vimos cuáles fueron las estructuras de la red, incluyendo los dispositivos y los medios que son necesarios para las comunicaciones exitosas. Estructura de la red, recuerden, mensaje, medio, ¿sí? Los dispositivos finales e intermedios, finales que son PC, impresora, cámara IP, etcétera, y los intermedios que pueden ser routers, switches y todo tipo de dispositivos de networking. Luego vimos la función de los protocolos en las redes de comunicaciones. Vimos las ventajas de utilizar un modelo en capas para describir la funcionalidad de red. También describimos el rol de cada una de las capas, más bien en detalle general. Luego vamos a empezar a ver en detalle esto. ¿Dije en detalle general? Eh, lo que quería decir es que lo vimos a nivel general y luego vamos a ver en detalle lo que ocurre. A los dos modelos más importantes que son TCP/IP y OSI. Y luego describir la importancia de los esquemas de direccionamiento y comunicación. Espero que hayan disfrutado esto, espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente sesión para el capítulo 3.